todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Apreciados hermanos y amigos, tengan todos muy buenos días. Es un gusto muy grande poder reunirnos una vez más para glorificar y honrar a nuestro buen Dios. Estamos muy agradecidos por todo lo que Él nos ha permitido experimentar en el transcurso de la semana. Agradecidos por su provisión, por el trato que tiene día a día con cada uno de nosotros, por nuestras familias y especialmente por darnos la oportunidad de perseverar en el llamado que ha hecho a nuestras vidas. Quiero invitarles para que nos unamos en oración y pidamos la asistencia, la dirección de Dios durante este servicio, que todo lo que se haga en esta actividad de carácter espiritual edifique nuestras vidas, las alabanzas, la predicación,
y de hecho la aplicación que Dios tiene para nosotros a través de su mensaje. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por darnos la oportunidad una vez más de reunirnos allí desde nuestras casas, desde nuestra sala, quizás desde nuestro comedor, en un lugar cómodo en donde podamos nosotros ser partícipes activos de este servicio, de este culto que es para tu honra y para tu gloria. Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra y permite que esta alabanza que vamos a entonar delante de ti sea de un corazón sincero, expresando ante ti nuestras gratitudes, nuestros anhelos, nuestras esperanzas y aún peticiones que glorifican y exaltan tu nombre. Bendícenos, Señor, durante este servicio y asístenos a través de tu buen espíritu. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero invitarles para que abran sus Biblias en el Salmo capítulo número 20. Salmo número 20. Vamos a hacer una lectura. Yo voy a leer, ustedes me pueden seguir. Si quiere abrir su Biblia, puede hacerlo en el Salmo número 20. Los editores de esta versión que se llama Reina Valera le han titulado a este salmo Oración pidiendo la victoria. La palabra del Señor dice en el Salmo número 20, quiero invitarles para que presten mucha atención a cada una de las cosas específicas que se dan en la introducción del Salmo. Escúchenla. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Verso 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Es interesante las palabras que encontramos en este salmo. Aquí se destacan dos ideas o dos presencias sobresalientes. Una es la soberanía de Dios y la otra es la responsabilidad humana. La soberanía de Dios se deja ver a través de todo lo que refiere a la provisión, a la asistencia, a la compañía, a la salvación que Dios nos da. Así concluye el Salmo en el verso 9. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga. Él es el Dios que nos escucha. Él es el Dios que nos salva. Pero es interesante que esa salvación, que ese respaldo que Dios nos concede, obviamente es por gracia, pero no significa que por el hecho de tener esa generosidad de parte de Dios hacia nosotros, nos exima de nuestras responsabilidades. Al iniciar, el Salmo nos dice que Él nos escucha en el día del conflicto, que Él nos defiende, que Él nos ayuda desde el santuario
que Él nos sostiene. Pero hay algo interesante en el verso 3. Él hará memoria de sus ofrendas. Él aceptará su holocausto. Él nos concederá nuestras peticiones. Es decir, habla de la iniciativa humana también, del involucramiento del ser humano en esa búsqueda de Dios, en ese reconocer su soberanía para magnificar su poder, su grandeza, y abrir el corazón para presentar nuestras peticiones y nuestras súplicas, pero también para ofrendar nuestra vida a Él. Acepte tu holocausto, dice el Salmo. Y algo interesante que se menciona en el verso 3, haga memoria de todas tus ofrendas. Esto me recuerda muchísimo a lo que encontramos por allá en Hechos, capítulo número 10, de un hombre llamado Cornelio, al cual el Dios de la gloria, en su inmensa misericordia, le permitió acercarse a la verdad traída por los discípulos quienes le presentaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y algo interesante que denota esa escritura es que Cornelio era un hombre piadoso. Era un hombre que pertenecía al ejército romano, era un militar. Sin embargo, él era un hombre piadoso que reconocía la grandeza de Dios, que tenía ese acercamiento, esa iniciativa hacia Dios, esa búsqueda de Dios. Pero también era un hombre generoso. Era un hombre que había abierto no solamente su corazón a Dios, sino también había abierto todo lo que él tenía, no solamente sus valores humanos, su nobleza, ese corazón dispuesto para Dios, sino que también entregó lo que tenía, entregó sus saberes, entregó con generosidad su cuenta, digámoslo de esa manera. Es decir, él fue un hombre que reconoció a Dios no solamente en levantar las manos, digamos, en la naciente iglesia, reconociendo el poder y la soberanía de Dios, reconociendo su majestad, sino que también lo reconoció en su mayordomía, lo reconoció en sus finanzas, lo reconoció en su capacidad de administrar su dinero. Cuando nosotros somos mayordomos de la vida como tal, de todo lo que Dios nos provee, entendemos que entonces lo que somos y lo que tenemos le pertenece a Dios. Y por eso cuando damos, lo damos con generosidad y con alegría, reconociendo que de Él viene y proviene todas sus bendiciones. Así es que, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nunca te quedes con lo que le pertenece a Dios. Abre tu corazón, pero también abre tu cuenta del banco. Dispón para Dios lo que es de Dios y haz de Él un reconocimiento primordial en su vida. Como dice allá en esa escritura tan reconocida en Mateo capítulo número 6, verso 33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que gloria a Dios por esta palabra, que el Señor conceda todas sus peticiones, dice el Salmo número 5, el verso número 5, que el Señor conceda todas sus peticiones, Salmo 20, verso 5, que el Señor nos las dé, que el Señor abunde en nosotros de una manera generosa, pero no nos olvidemos, Él es soberano y cada uno de nosotros es responsable. Que Dios les bendiga. Vamos a participar de este culto con mucha alegría, vamos a unirnos en la alabanza y luego vamos a escuchar con mucha atención la predicación de la palabra de Dios. Bendiciones del Señor, que disfrutemos este culto de una manera muy atenta y muy participativa. Que el Señor les guarde y les ayude a todos. Cada
noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Camino nuevo y vivo. Señor, te doy gracias por cuanto hasta hoy he conocido de ti, porque sé que tú eres más grande, mi Dios, que un mundo, que el universo, y que cualquier cosa con la que te quiera comparar
como Jesús, quien ya lo logró. Él es camino, camino nuevo y vivo sí, y yo le creo a Él. Llévame a conocer tus dimensiones, llévame a conocer tus dimensiones nuevas para mí. Señor, te doy gracias por cuanto hasta hoy he conocido de ti, porque sé que tú eres más grande, mi Dios, que un mundo, que el universo, y que cualquier cosa por la que te quiera comparar. Quiero estar en tu misma presencia, como Jesús, quien ya lo logró. Él es camino, camino nuevo y vivo sí, y yo le creo a Él. Llévame a conocer tus dimensiones, llévame a conocer tus dimensiones nuevas para mí. Muy buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Es una bendición poder estar una vez más con ustedes en este domingo, un día más que Dios nos regala, un día más que podemos disfrutar de su misericordia, de su gracia, de sus bendiciones y la bendición más grande, que es poder estar vivo. Dice la palabra de que mientras haya vida hay esperanza, así que somos hijos de un Dios de vida y le damos gracias a Dios por eso. Antes de iniciar con la enseñanza de hoy, quisiera que levantáramos una oración para que sea el Espíritu de Dios el que sea guiando nuestras mentes y nuestros corazones, y que sea Él ministrando esta palabra a la vida de nosotros, y que sea Él, que sean sus ideas, que sea su pensamiento, que sea su voluntad, y no nuestras ideas, no nuestros pensamientos, el que nos guíe. Así que vamos a elevar esta oración. Padre Celestial, Padre Eterno, Padre amado, estamos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias primero que todo, por la vida que nos has dado. Y también te queremos dar gracias por la bendición de poder ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias por tu Espíritu Consolador, que ese es el que nos ayuda a seguir adelante a pesar de todas las situaciones difíciles que se presentan en nuestras vidas. Muchas veces consecuencia de nuestras propias decisiones
y otras porque son cosas que pasan en la vida, que a todos nos ocurren y es nuestra actitud frente a ellas las que hacen que sea más llevadera o no esta aventura de vida. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das hoy de poder escuchar tu palabra, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y que nos ayudes a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, siguiendo con la dinámica de las enseñanzas, hoy venía haciendo el estudio hace 15 días de Mateo y hoy había terminado con el versículo en Mateo 5, el 33, donde dice: y buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Estoy parafraseando, pero quería no alejarme un poco del tema de entregarle todo el poder a Dios y esperar en Dios, sino que hacer como un recuento de lo que he venido estudiando juntamente con ustedes, que es el mirar las cosas espirituales y no materiales, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, mirar las cosas que por medio del Espíritu, mirar esas cosas que no se ven, como la fe, el amor, dejar de ser tan materialistas y volvernos seres más relacionales y espirituales con Dios. Aprender a conocer a Dios por medio de las situaciones difíciles que nos pasan. Y descubría que un fundamento principal que debemos trabajar en ello, en nuestro caminar con Cristo, ese es el camino de la fe. Y yo quería hablarles específicamente titulado la enseñanza, ¿en dónde se basa tu fe? ¿En dónde se basa tu fe? Porque hemos escuchado versículos en el manual de vida, en la palabra de Dios, como los que vemos en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O también hemos escuchado versículos en Corintios, por allá, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos también nos dicen por allá que por la fe Abraham dejó su tierra y su parentela, y nos vemos muchos versículos, ¿no? Que nos hablan de la fe, de la fe, de la fe, de la fe. Entonces, me da a entender que uno de los principios fundamentales para poder yo empezar a conocer a Dios es tener fe. Y quiero que vayamos a Hebreos 11:6. Quiero que vayamos a Hebreos 11:6, donde dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tengamos ese versículo ahí guardadito, porque nos va a servir mucho para entender de qué se trata esta cuestión de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso se trata de una búsqueda.
Es una búsqueda de un Dios que muchas veces pensamos nosotros en nuestra mente que nos esconde. Pero en realidad los que nos perdemos somos nosotros. Dios siempre está ahí dispuesto a ser encontrado. Haciendo alusión a la cita bíblica que se leyó, que es la palabra principal, el tema principal de hoy. Leíamos 1 Corintios del 2 al 1, 1 Corintios 2 del 1 al 5, perdón, donde leíamos, y quisiera leérselos otra vez porque pues es corto, para que arranquemos nuestra enseñanza de hoy. Dice 1 Corintios 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ese es el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Repito el 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y repito el último versículo 5, que es el versículo principal de esta enseñanza hoy. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Principio fundamental de alguien que se acerque a empezar a conocer a Dios y a seguir a Cristo es que la fe suya no puede estar fundada en la sabiduría suya o en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Qué quiere dar a entender o a revelar Dios a través de esto? Que a Dios no nos podemos acercar con nuestros preceptos, con nuestras propias ideas, con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia sabiduría humana, sino que la única forma en la cual vamos a poder entender esta nueva dimensión, este nuevo mundo, que es el pertenecer al reino de Dios, y aprender a conocer su voluntad y a seguirle, de la única manera que vamos a poder entender la voluntad de Dios y alinearnos a esa voluntad, es si obtenemos un poquito de la sabiduría de Dios que está disponible a todos. Y es tan maravilloso el poder entender la voluntad de Dios, que yo creo que es uno de los asuntos principales y debería ser uno de los objetivos principales de un cristiano maduro y un cristiano que quiera agradar a Dios. Y es de aprender a conocer y a alinearnos a la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas en la vida de nosotros que pensamos que son la voluntad de Dios y no lo son. Estamos siguiendo nuestra propia voluntad. Y la realidad es que por eso es que nos va mal. Por eso es que nos va mal, porque nos pasa como en los romanos, ¿no? Pensándose sabios, se hicieron necios. Pensándonos sabios, muchas veces nos hacemos necios, siguiendo nuestros propios deseos, nuestros propios
ideas, nuestras propias metas, nuestros propios pensamientos, y dejamos a un lado la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Muchas veces nos preguntamos, ¿será esto la voluntad de Dios? ¿Será aquello la voluntad de Dios? Tenemos que regresar al manual de vida, a la Biblia, a la palabra de Dios, que es un despliegue de esa expresión de amor, donde todo lo que quiere Dios, el objetivo de Dios es que regresemos a Él y realmente reconozcamos a través de nuestro caminar en la vida que no hay otro camino al Padre sino a través del Hijo Jesucristo. Y regresando y retomando otra vez la idea de esta batalla de la fe que la vivimos todos los cristianos diariamente, porque es una batalla de la fe, en donde es un constante lucha entre lo que se quiere hacer y lo que se debe hacer. Lo que se quiere hacer es lo que nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros deseos quieren hacer. Y lo que se debe hacer es lo que nos presenta los principios en la Biblia. Como la fe, el amor, la humildad, el reconocer que, como dice la palabra, sin Él nada podemos hacer. Y me llevaba a pensar toda esta situación por la que estamos atravesando, que en este momento se nos está probando la fe a cada uno de las personas que hemos declarado que seguimos a Cristo. Porque todo ese pensamiento y toda esa idea que teníamos de seguir a Cristo, de congregarnos, de ir a nuestra iglesia, nuestro lugar de congregación, se nos desplomó, se nos ha desplomado, y yo creo que es una situación que Dios ha permitido para de verdad probar los corazones de cada uno de nosotros. Y entiéndanme lo que les voy a decir. Aunque ha sido una catástrofe, se puede poner de esa manera, porque se nos ha derrumbado nuestra seguridad, que era el saber que íbamos miércoles o martes o jueves, o el día que usted se reúna en su congregación, o acá, por ejemplo, en Tampa nos reuníamos los martes para el estudio bíblico, y de seguro todos los domingos. Entonces teníamos una rutina, y habíamos caído en esa rutina de seguir a Dios automáticamente, y ya se seguía uno así como un robot, y sabía que el martes era el estudio bíblico, luego el domingo venía la dominical, y se hacían las reuniones de las damas. Y Dios nos dijo con esta pandemia: esa no es tu seguridad. Tu seguridad no es tu cotidianidad, no, tu seguridad no es tu andar cotidiano de saber tu plan de que el martes vas a la iglesia, que el domingo regresas a la dominical. Tu seguridad no es que tú practiques una devocional, o que abras la Biblia, o que pretendas ser un seguidor mío, cristiano, seguidor de Cristo, sino que tu seguridad debe ser tu seguridad de saber que Dios es Dios, y que a través de tu Hijo Jesucristo tú puedes llegar a entender su voluntad, y saber que tu seguridad no es lo que tú hagas,
sino que tu seguridad es Dios mismo. Es tener a Dios en tu vida. Conocer verdaderamente a Dios. No solamente conocer de Dios. No solamente pretender ponernos ese disfraz de cristianos porque tenemos una Biblia, porque pertenecemos a una iglesia, porque practicamos unas actividades religiosas, sino que tu corazón esté rendido y humillado 100% y diariamente, y esté alineado tu corazón y tu pensamiento al corazón de Dios y a la mente de Cristo. Porque como leíamos en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y me hago yo la pregunta después de leer este versículo. Si queremos agradar a Dios, ¿qué debemos hacer? Nos da la respuesta, es tener fe, tener fe. Y entonces, ¿cómo logro yo conseguir ese tener fe, ese confiar en Dios, tener fe en Dios? Y el 11 me pone de frente con la pregunta de cómo puedo tener certeza de lo que espero y convicción de lo que yo no veo. Porque en el Hebreos 11:1 me dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedo estar seguro yo de algo que estoy esperando y estar convencido de algo que yo no veo? Entonces, ahí es donde su fe no puede estar basada en conceptos personales, ni puede estar basada en los pensamientos de un líder X o Y, sino que, porque por muy bueno que sea el líder de una congregación, y aunque no falle, de nada vale seguir a un líder o ser parte de una congregación si se está siguiendo al líder y no se está siguiendo a Dios de verdad. Y es algo que a través de este proceso que hemos estado pasando de la pandemia, han surgido muchos movimientos, ¿no? Esto de las redes ha permitido de que se llegue a muchas personas y muchas personas no basadas en la Biblia comiencen a dar sus pensamientos y sus filosofías y lo triste de esto es que muchas personas que no tengan su fe basada en el Dios de la Biblia y su fe basada en la fe de Cristo, como nos dice la palabra, poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que es el creador de la fe, no de nuestra fe, sino de la fe de Dios. Manteniendo y poniendo los ojos en Jesús. Cuando no se tienen y no se mantienen esos ojos en Jesús, la vista suya se puede desviar. Los oídos suyos se pueden desviar y comenzamos a escuchar otras voces que no son Dios. Por mucho de que estén
bien empaquetadas y se vean como Dios, no lo son, sino que solamente son pensamientos, filosofías de hombres que te quieren engañar y te quieren usar para su propio beneficio. Y ahí es donde yo le doy gracias a Dios a la Iglesia Apostólica, porque en la Iglesia Apostólica no seguimos un líder, a pesar de que sabemos la importancia de nuestro pastor Jorge Orejuela en la iglesia en Bucaramanga y del presbítero. Le doy gracias a Dios porque la Iglesia Apostólica nos ha dado la oportunidad de, a pesar de seguir a un Dios que por medio de su Espíritu es el que nos une como hermanos en Cristo, la Iglesia Apostólica te da la capacidad de que tú mismo busques a ese Dios individual que es universal. Válgase la aclaración, ese Dios universal que es individual. Tú mismo, es tu deber buscar a ese Dios y no solamente seguir a ese líder espiritual, sea el de tu iglesia, al que Dios ha puesto ahí, sino que además de tener esa reverencia y ese respeto por la persona que Dios ha puesto ahí en tu iglesia, tú mismo, y eso bueno de la Iglesia Apostólica que nos da la capacidad de, por tú mismo, comprobar que todas estas enseñanzas, todas estas lecciones de la Biblia, todos estos programas, tú los corrobores a la luz de la Biblia. No es solamente ir a la iglesia por ir. No es en este momento asistir a las reuniones virtuales por asistir, sino que tú mismo, a raíz de esta situación, te des cuenta lo que realmente Dios está haciendo y la maravillosa oportunidad que Dios te está dando para que le conozcas de frente, de frente. No más máscaras, no más actividades y hábitos religiosos, que Dios no busca eso. Dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando dice Dios tu corazón, no está hablando de este corazón de carne, está hablando desde tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Dame, hijo mío, tu tiempo, tu tiempo. Y hoy de verdad, hermanos, quiero que nos hagamos tres preguntas quiero que nos hagamos hoy sinceramente, que nos sinceremos con nosotros mismos. Cuando nos acercamos a Dios, la primera pregunta, y cuando nos acercamos a Dios, digo en el sentido de cuando usted se acercó a Dios, cuando empezó este caminar con Dios, ¿cuál era o qué es en este momento lo que a usted más le importa en su vida? Y sea sincero con usted mismo, sea sincero con usted mismo. Y si tiene lápiz y papel, anote para que trabaje usted en estas preguntas y usted mismo las responda. Y va a ver que le van a ayudar a entender un poquito más de este maravilloso nueva dimensión que es el seguir a Cristo. Entonces le preguntaba, ¿qué es lo que más le importa a usted en su vida? Y a raíz de esta pandemia, sí que nos ha puesto a pensar qué es lo más importante de nuestras vidas y en nuestras vidas. Respóndase usted mismo. La segunda pregunta que quiero que se haga es, ¿en qué ocupa usted su tiempo?
¿En qué ocupamos nuestro tiempo? Si sabemos que somos administradores, no somos dueños de nuestra vida, ni tampoco somos dueños, entendiendo que no somos tampoco dueños de nuestro tiempo. Entonces quiero que se haga una pregunta: ¿en qué dedica usted su tiempo? Y la tercera pregunta que quiero que se haga es: ¿a qué le dedica usted toda su atención? ¿A qué le dedica usted toda su atención? Entendiendo que tenemos familia, tenemos trabajo, los que podemos seguir trabajando, los que pueden seguir trabajando desde la casa. Pero en realidad, ¿a qué le dedica usted su atención? Entonces, la primera pregunta fue: ¿qué es lo que más te importa de tu vida? La segunda: ¿en qué ocupas tu tiempo? Y la tercera: ¿a qué le dedicas tu atención? Yo te tengo la respuesta. Y no es mía. Y no es el pensamiento mío ni la idea mía. Pero volvamos otra vez al versículo 5 de 1 Corintios 1. Y ese versículo nos dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces la respuesta es: ¿qué es lo que más te debe importar en tu vida? Es obtener el poder de Dios. El que ese poder de Dios sea ese vehículo vivo, esa forma de Dios expresarse a través de tu vida, que de la única manera que se logra es por fe. Que el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Eso debe ser lo más importante de la vida de un cristiano. ¿En qué debes ocupar tu tiempo? Pues en buscar a Dios y buscar su sabiduría a través de la palabra. De la única manera. Muchas veces pensamos nosotros y nos preguntamos: ¿cómo puedo tener yo una relación con Dios? ¿Cómo puedo escuchar a un Dios que yo no veo, no siento? Pues a través de la Biblia. Si no estudiamos a Dios, si no le conocemos, no le vamos a creer. Si no le creemos, no vamos a tener fe en Él. Entonces, ¿en qué ocupas tu tiempo? Si no le dedicas tiempo a Dios, nunca vas a llegar a conocerle. La tercera es: ¿a qué le dedicas tu atención? El 100% de tu atención, ¿a qué se lo dedicas? En este tiempo, estamos en el 2020 ya. Recuerdo yo cuando llegué a los Estados Unidos, en el 1997, no habían iPhone ni nada de eso. Había un beeper para poder comunicarse. Te ponían un mensaje en un beeper y tú ibas a un teléfono público donde te encontrabas y llamabas. Ahora ha avanzado, estamos hablando de 23 años. Tenemos este aparato que es una locura, una locura. Tanto puede ser para bien, puede ser para mal. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios. En tus manos está la bendición y la maldición. Porque este aparato y la tecnología tanto se puede convertir como una bendición de Dios,
y a la vez podría ser una maldición. Porque si no ocupas bien tu tiempo, si no le dedicas la atención a seguir el manual de Dios, que es la palabra de Dios, te puedes desviar fácilmente. Entonces, recapitulando, decíamos que la fe no puede estar fundada en nuestra sabiduría humana, sino que debe estar cimentada en el poder de Dios. En el poder de Dios. Y la única manera de poder llegar a feliz término, porque la realidad es que todos queremos llegar a Dios. Nadie se quiere perder. Nadie quiere pasar una eternidad sin Dios. Nadie que yo conozca. Es hora ya de que nos hagamos una autoanálisis, una autoevaluación. Y comencemos a aprovechar ese tiempo que Dios nos ha dado de poder estar encerrados en Él. Y ya dejar de ser los mismos cristianos que éramos antes. Dice la palabra, cambiemos nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Y Dios nos ha dado muchos principios por los cuales debemos seguir y regir nuestra vida. En la escuela, el estudio bíblico que estamos haciendo y retomamos otra vez los jueves acá con el hermano Jorge Valencia, se da un espacio al final para las reflexiones que tenemos cada uno de ellos, y me gustó mucho la reflexión de la hermana Laila. Ella dice que, y me quedó maquinando toda esa semana, que muchas veces nosotros los cristianos hemos quedado en hablar y no en actuar y no en mostrar a Jesús a través de nuestras vidas. Y yo creo que de eso se trata esta vida cristiana, ¿no? El de no hablar tanto ni decir que somos, sino de hacer más, Y que sea Jesús actuando a través de la vida de nosotros. Y como conclusión para no extenderme más, para este tema de fe, esta cuestión de fe que se nos complica un poco muchas veces, porque como queremos entender a Dios de una manera con nuestra sabiduría humana, y Dios nos muestra a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo, que la única manera de poder entender a Dios es cambiándonos el chip, como siempre se los he dicho, y cambiar esa forma de ver las cosas físicamente y empezar a ver las cosas espiritualmente, porque es en esa dimensión espiritual donde Dios trabaja con nuestras vidas. Y quiero que vayan a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 nos dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Repito, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque una vez entra usted a esta dimensión espiritual, su forma de ver las cosas y de sentir las cosas físicamente ya deja de ser. Porque como dice la palabra, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Usted le ha entregado su potestad absoluta a Dios.
y ya no son sus pensamientos, ya no son sus deseos, ya no son sus planes, sino que cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, son los deseos, son los pensamientos y son los planes que Dios tenga para tu vida. Entonces se cumple lo que dice Jeremías 29:11, donde Dios te dice que Él tiene buenos planes para tu vida, no planes de mal, sino de bien. Y es algo que no hemos podido entender. Mientras sigamos queriendo vivir nuestra vida bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestros propios planes, bajo nuestros propios deseos, vamos a seguir fracasando. Y no vamos a aprender a entender la voluntad de Dios, ni menos alinearnos a ella. Porque no vamos a estar agradando a Dios y mucho menos vamos a poder entender que la única manera de agradar a Dios es teniendo fe en Él. Pero ¿cómo puedes tener fe en una persona que no conoces? Si la realidad es que muchas veces ni te conoces a ti mismo. Entonces es un proceso tan especial y tan increíble donde si tú le entregas tu voluntad al Señor, le entregas tu vida al Señor, le entregas tu corazón, le entregas tus pensamientos, le entregas tus planes, te aseguro y te lo garantizo que Dios tiene la capacidad de llevarte a feliz término. Y Él tiene la capacidad de enseñarte en verdad qué es ser hijo de Dios. Porque como acabamos de aprender en este principio donde nos dice en 1 Corintios 2 que la fe no puede estar fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, vas a poder experimentar de verdad qué es el poder de Dios. Y vas a poder entender qué es tener fe en Dios. Y entonces ahí sí vas a poder vivir una vida que agrade a Dios. Y Él te va a poder llamar tu hijo. Como tuvo complacencia con su Hijo amado Jesucristo, va a poder Él decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, hermanos, los invito a que le pidamos a Dios a que nos ayude a confiar plenamente en su poder y no confiar en nuestra propia sabiduría humana. Que nada se compara con la sabiduría divina de Dios. Un Dios que tiene un plan y tuvo un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú y yo naciéramos. Dios ya había planeado su plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y recuerda que cualquier mensaje que tú escuches por virtual, por cualquier medio en el que te conectes, si ese mensaje no te está llevando al arrepentimiento, si ese mensaje no te está llevando al trabajarte tu interior, si ese mensaje no te está llevando a que sea Jesús el que se refleje en tu vida, estás perdiendo tu tiempo. Le estás dando la importancia a cosas que no tienen importancia. Le estás dando tu tiempo a cosas que realmente no te edifican. Y le estás poniendo atención a cosas que no te van a llevar a una eternidad con Dios. Así que Dios nos ayuda, hermanos, a poder entender que esta cuestión de fe es algo serio. Es algo serio, es de responsabilidad propia de cada cual, de no quedarnos solamente con poder ingresar a una actividad virtual con la iglesia, poder ingresar a un estudio bíblico, poder escuchar una prédica, una enseñanza, sino que tú, después de que hayas
te hayas conectado y cumplas con eso, vayas a tu lugar secreto, que es tu propia vida, donde solamente tú conoces a qué le estás dando importancia, en qué pasas tu tiempo y a qué le estás dedicando tu atención. Y comiences a recapitular. Y como dice la palabra, cambiar esa forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Porque si sigues por el mismo camino, vas a llegar al mismo término. Cambia el camino, cambia la dirección. Y el único camino al Padre es Jesús. Entonces te invito a que lo sigas a Él, y la única manera de seguirlo es a través de la palabra. No hay otra, no hay forma, no es una fórmula mágica, es algo real. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es el único camino, es Jesucristo. Así que Dios nos ayude a que a través de su Hijo podamos seguirle y lleguemos a Él. Padre nuestro, Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que me has dado de poder estar en esta comunión con mis hermanos a través de este medio virtual. Gracias porque podemos acercarnos a ti, Padre, sabiendo y confiando de que tú existes, de que tú eres eterno y que tú tienes la capacidad absoluta de transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, que es el que nos constriñe, que es el que nos abraza, que es el que nos da fuerza todos los días para poder avanzar en este camino de vida, Señor, en el cual tenemos muchas influencias, muchas voces, tenemos muchos pensamientos, muchas ideas, muchos deseos, pero que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el que nos enseñe de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es la fe en Jesús la que nos mantiene en este camino de seguirle, Señor. Y no nuestros propios pensamientos ni nuestras propias ideas. Que seas tú, Señor, el guía de nuestras vidas y que te permitamos a través del Espíritu Santo que nos trabaje el interior para que podamos cambiar esta manera de pensar y así transformar nuestra forma de vivir. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que estén muy bien, hermanos, una bendición. Dios les bendiga, que tengan muy buena semana y nos estamos viendo. Cuando escuches la voz del Señor. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde,
está esperando a la puerta, a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me